nos estamos refiriendo al Hatha Yoga y muy especialmente al asana. Para tal efecto, lo mejor es ir a los Yoga Sutras de Patanjali. En el segundo capítulo, en los sutras 46, 47, 48, se refiere directamente a la asana. Y es importante tomar muy en cuenta, muy delicadamente y profundizar en sus palabras. Existe una confusión entre el público occidental en cuanto al Hatha Yoga y a las asanas. Hay quienes dicen, por ejemplo, en general hay una confusión con respecto al yoga. Hay quienes dicen que el yoga es, por ejemplo, es interesante porque hay gente que practica o que asiste a clases de filosofía yógica, le llaman. Entonces, esta gente va y cuando se le pregunta qué es el yoga, dicen, bueno, es una filosofía hindú, etc. Esa gente sentada con un profesor que les enseña. Están las personas que practican meditación, ¿no? Hay tantos talleres de meditación o instituciones donde se enseña. Entonces, están ahí sentados, meditan. Y cuando se les pregunta qué es yoga, dicen yoga es una meditación, es estar ahí con los ojos cerrados, ¿no? Y por supuesto está toda la gente que practica el Hatha Yoga en diferentes gimnasios o diferentes centros y, ¿no? Y vienen con su colchoneta y todo. Entonces cuando ellos, y casi siempre, ¿no? muy ocupados de todo lo relacionado con la salud, entonces cuando se les pregunta qué es yoga, y dicen yoga es un método muy saludable, es una disciplina para la salud, para conservarse bien, etc. Entonces cada uno trata de definirlo, y el problema es que todo el mundo tiene razón, pero hay un problema con definirlo, porque yoga no es solo eso. Entonces hay quien lo compara a un árbol, decíamos, a un árbol, donde las raíces son el yama, el tronco es niyama, la savia es el hatha yoga que proporciona vitalidad a todo el cuerpo, el fluir ¿no? Las hojas podrían ser comparadas al pranayama, ¿no? La corteza al pratyahara o la interiorización de los sentidos que mantiene al árbol en cierta forma, digamos, junto y no le permite dispersarse, etcétera, etcétera. Dharana, Dhyan, Samadhi serían, digamos, las ramas, el fruto y las flores. Los frutos, porque el fruto es la meditación, es el fruto del yoga. Algo así como el fruto es para comerse, es para, ¿no? Ahí hay un sentido. El sentido de la flor es diferente. La iluminación es la flor. La iluminación es la flor porque la flor es belleza pura, es color, es perfume, en fin. Entonces cuando se toma una parte del yoga y se trata de definir a través de eso, sacándolo de contexto, todo el árbol, se va a estar siempre cometiendo un error muy garrafal de decir el yoga es algo físico. Es cierto, el yoga es el árbol es la raíz, el árbol es el tronco, el árbol es esta hoja. Entonces, porque sí y no, porque si vemos el asana, por ejemplo, dentro de todo el contexto de lo que es la postura, si vemos el hatha yoga dentro de su contexto, veremos que es físico, pero es un proceso, ¿cómo se llama esto? Un corredor, es una puerta, es un portón, ¿no? El aspecto físico está allí como una puerta, pero para llegar a algo más. En yoga todo es conocer, estudiar, para ser capaz de observar,
y continuar, trascender. Raja Yoga es estudiar la mente, conocer la mente para ser capaz de observar la mente y trascenderla, etc. Y asimismo, el asana es un conocer el cuerpo, saberlo, estudiarlo y a través del cuerpo, pasar a través del cuerpo como una puerta. El Sutra 46 de Patanjali Maharishi, en el segundo capítulo, nos dice: Stira Sukham Asanam. Las asanas deben ser firmes y confortables. Prayatna Shaitil Yananda Samapatibhyam. La asana se alcanza eliminando la tensión y meditando. Tato Dvandvana Bhigata. Al realizar el asana, se alcanza también la inmunidad hacia los pares de opuestos. Estos son los sutras 46, 47 y 48 de los Yoga Sutras del segundo capítulo. Y en estos sutras encontramos grandes secretos. ¿De qué se trata el Hatha Yoga? Stira Sukham Asanam nos dice que el asana es firme y confortable. Firme y confortable. Estable. Eso es una postura. Para comprender esto, ¿por qué es tan importante que sea firme y confortable o cómoda? Tenemos que comprender que todo el proceso de Sanatana Dharma, toda la religión Sanatana Dharma, es un proceso muy distinto al proceso educativo al que estamos acostumbrados. En nuestra vida estamos acostumbrados a que estudiar es recordar. En la medida en que recordamos más, somos capaces de pasar y aprobar más exámenes y pruebas. Sabemos más. Tenemos que recordar quiénes son los egipcios y Napoleón y cómo los espartacos vencieron en la batalla de las Termópilas, etc. Y recordar y recordar. El proceso de la religión es el de olvidar. Y en la medida que olvidas, te acercas al hogar. Te acercas al lugar del cual nunca saliste. Pero justamente por eso, porque es un olvidar algo. Entonces, si de olvidar se trata, prestaremos atención que el cuerpo lo recordamos cuando tenemos un problema. ¿Sí? Un dolor, una jaqueca nos viene a recordar que tenemos cabeza. ¿No? Una artritis, que tenemos huesos, músculos, etc. ¿No? ¿Cómo se llama esto? Lo que pasa en los músculos, un desgarre nos recuerda nuestro sistema muscular, músculos, etc. Es decir, lo que hace el dolor, la molestia, la incomodidad es recordarnos el cuerpo. Asimismo, una asana, al ser firme, confortable, estable y cómoda, nos lleva a un estado de olvido del cuerpo. Olvidar el cuerpo no es algo simple, es olvidar un concepto de acuerdo al cual vivimos, que es el concepto corporal de la vida. ¿No? Nos lleva a olvidar una forma. Nos olvidamos como una limitación en el espacio y en el tiempo. Nos olvidamos como alguien, como algo que ocupa un espacio, como nos olvidamos como un fenómeno objetivizado, como objetos. Y esto ocurre
al estar cómodos. Y el proceso del Hatha Yoga a través de las asanas es acomodarnos al cuerpo. Vivimos con el cuerpo, pero incómodos. Estas incomodidades se superan. Evidentemente, después de olvidar el cuerpo, podemos pasar para continuar olvidando muchas otras cosas. Por ejemplo, el ego o el yo es una increíble invención humana. Imagínense en qué habríamos hecho sin ego, sin este concepto, sin este yo idea. ¿Cómo nos comunicaríamos? ¿Cómo sería posible relacionarnos unos con otros? Sería completamente imposible. Entonces, esta es una creación fantástica, pero cuando vivimos toda nuestra vida preocupados de cómo defender el yo, si vivimos preocupados de yo quiero, yo no quiero, me gusta, no me gusta, yo soy lo único importante, esto se llama egoísmo y es una clase de enfermedad, una obsesión por el yo. No podemos olvidarlo. Es como una jaqueca que nos hace recordar la cabeza constantemente y no nos permite hacer nada. El egoísmo nos hace recordar este yo constantemente y no nos permite olvidarlo, no nos permite actuar libremente. Entonces, en un nivel más avanzado en el yoga, llegas a olvidarte. No solo del cuerpo, pero el cuerpo es una puerta, es el principio. Un cuerpo olvidado es un cuerpo que es una puerta porque no está. Cuando una puerta está abierta, no está. O sea, la pasas y no sientes obstáculo. Pasas a través. Si sientes la puerta es porque está cerrada, la sientes frente a tu cara, no puedes pasar. Cuando el cuerpo está cómodo y se olvida, es una puerta. Puedes pasarla y no sentirlo. Cuando te olvidas a nivel de la mente, es una puerta, pero es la última puerta. Es la puerta hacia el infinito, la puerta a la eternidad. Entonces, Patanjali continúa. En el Sutra 46 dice, Prayatna Shaitilyananta Samapatibhyam. La asana se alcanza eliminando la tensión y meditando. Meditando. La asana es un estado de meditación, es un estado completamente meditativo. Al realizar la asana se alcanza también la inmunidad hacia los pares de opuestos. Tato dvandvana bhigata. Tato dvandvana bhigata. Al realizar la asana, ese es el Sutra 48. Al realizar la asana se alcanza también la inmunidad hacia los pares de opuestos. Se trascienden los pares de opuestos al obtener la maestría sobre la asana. Y hay mucha gente que se pregunta, ¿no? Y es evidente porque suena muy raro, ¿cómo es posible de trascender los pares de opuestos a través de una postura con el cuerpo físico? Los pares de opuestos es la mente. La mente se mueve constantemente, como una abejita buscando de una flor a otra la felicidad. Tal vez seré feliz en este chocolate, tal vez seré feliz en este cigarrillo. No, mejor felicidad en esta cerveza. Mejor seré feliz con esta música, con esta televisión, con este nuevo auto. Me casaré y seré feliz. No, con hijos. Siempre buscando la felicidad, se mueve constantemente. Pares de opuestos porque se mueve en la dualidad de la atracción y el rechazo, ¿no? Del apego y la aversión. Todo el día se mueve en eso, ese movimiento constante. Son dos pares, es un conflicto, una división interna. Estamos quebrados interiormente. Es una fractura interior en la cual vivimos, el conflicto, ¿no? Algo puede ser tan placentero, tan confortable, pero es malo. Y algo puede ser tan dificultoso, tan difícil y incómodo, pero es bueno.
y el conflicto y la lucha interna, los pares de opuestos. Y ese movimiento mental constante. Eso lo comprendemos, pero ¿cómo puede trascenderse? Y a través de una postura física. Para comprender esto debemos entender que el yoga, los sabios de la antigüedad lo saben de hace mucho, que la mente y el cuerpo no son dos fenómenos diferentes, son simplemente dos aspectos de un mismo fenómeno. Son como las dos puntas de una misma cuerda. Son la misma cosa. La mente no es más que la exteriorización, el cuerpo no es más que la exteriorización de la mente. Los sentidos son la mente exteriorizándose. Cuando miramos, es la mente la que mira, no los ojos. Cuando tocamos, es la mente la que está palpando. Cuando olfateamos, es la mente la que olfatea. A través del cuerpo es la mente la que se mueve en el mundo de los nombres y las formas, en el mundo de lo relativo. Entonces, mente y cuerpo son una misma cosa. Nuestro estado mental se refleja en nuestras posturas físicas. Expresamos, manifestamos físicamente los estados de nuestra mente, la situación mental. Y podemos saber en otros si están enojados, felices, contentos, tristes, fatigados, a través de diferentes posturas físicas y muecas o caras. Lo sabemos perfectamente bien, porque está tan interrelacionado, son una y la misma cosa. Y llega el momento de la asana. Y la asana es estática. Cuando la asana se produce y el cuerpo llega a ese grado de parar, detener todo movimiento, algo ocurre a nivel mental, o más bien algo deja de ocurrir a nivel mental. El movimiento comienza a disminuir. Has tomado la mente, pero desde aquel lado cercano a ti, desde el cuerpo. Pero desde el cuerpo puedes afectar la mente con el asana, el arte de detener. De detener. No reprimir. No reprimir. Por lo tanto, Patanjali nos dice que debe ser cómoda. No la fuerza, no contra el cuerpo, con el cuerpo, llegar a esa maestría de saber detener, el arte de detener. Y cuando has logrado estar estático, sin moverte físicamente, confortablemente, cómodamente, llega el momento en que la mente se detiene. El conflicto entre los pares de opuestos cesa. Y cuando el conflicto, la división, la fractura interna cesa, cuando el movimiento, el accionar interno cesa, no hay mente, porque la mente es movimiento. La realidad intrínseca de la mente es movimiento. Y ahí viene el momento del olvido. Dijimos primero que se olvidaba el cuerpo, para finalmente el olvido de la mente, y la mente se olvida. No la olvidas tú, porque cuando la mente se detiene, te estás olvidando para emerger en el recuerdo. Te estás olvidando de lo que crees ser, lo que piensas que eres, lo que se te ha convencido que eres, lo que se te ha dicho que eres, lo que recuerdas ser. Para emerger desde ese olvido, emerger en el recuerdo, donde la existencia se recuerda.
Y ese es el recuerdo de lo que eres en verdad. Y esa es la última puerta. El cuerpo es la primera puerta hacia niveles más internos y más profundos. La mente es la última puerta. Cuando cruzas esa puerta ya no estás, pero eres. Eres, pero no estás. Nada cambia, pero nunca nada será igual.